La sentencia número 130, el abogado de la parte demandada demandante está ahí. Sí, señora, claro. Listo. El señor Carlos Alberto Villafán Gómez pretende que se declare que el despido realizado por la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla fue sin justa causa por encontrarse en estado de debilidad manifiesta. Solicita que se ordene el reintegro al cargo que venía ocupando, al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir hasta su reintegro laboral debidamente indexados, aportes de salud, de seguridad social, pago de indemnización especial por despido sin autorización del Ministerio del Trabajo, indemnizaciones moratorias y el pago de las costas del proceso. La parte demandada acepta la relación laboral, el cargo desempeñado, no está de acuerdo con la solicitud de estabilidad laboral reforzada y por tanto el reintegro dice que no es cierto que la terminación del contrato se dio sin justa causa, que el mismo se efectuó por terminación del contrato. Se opone a las pretensiones de la demanda y formula las excepciones denominadas carencia del derecho e inexistencia de la obligación indemnizatoria, inexistencia del derecho de renovación del contrato, inexistencia de una relación indefinida y existencia de varios vínculos contractuales, carga de la prueba en la otra parte, buena fe, prescripción y pago y genérica. Consideraciones, problema jurídico, teniendo en cuenta que no existe discusión en el presente asunto respecto de la existencia de la relación laboral entre las partes, se centrará el problema jurídico en establecer si los hechos que dieron lugar a la terminación de la relación laboral constituyen violación a la estabilidad laboral reforzada y si procede o no el reintegro, y como consecuencia el pago de las demás pretensiones solicitadas en la demanda. Premisa normativa, el artículo 26 de la ley 361 del 97 determina que, comillas, en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que media autorización de la oficina de trabajo, cerramos comillas. Caso concreto. Como quiera que la pretensión es el reintegro al cargo que venía ocupando el demandante con el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, este despacho analizará si el despido del trabajador se dio en razón de su estado de salud. Para demostrar los hechos, se allegaron 10 contratos de trabajo a término fijo por un año con sus respectivos preavisos de terminación por culminación de la labor, evaluación de desempeño laboral, protocolo de evaluación para docentes, correspondientes a los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, obteniendo el demandante una calificación sobresaliente. Encuesta para estudiantes del 2 de julio y 23 de septiembre, obteniendo un desempeño óptimo por la población estudiantil. Igualmente se allegan liquidación de los contratos de trabajo y examen, valoración médica, exámenes de retiro normal, certificado médico ocupacional de ingreso, el del año 2013-2014 por Confandi, donde dentro de las restricciones y recomendaciones se dice lo siguiente, comillas, EPP, según riesgos del cargo, dieta y ejercicio, control anual por optometría. Certificado médico ocupacional de retiro del 3 de diciembre del 2014, donde se informa sin restricciones por desempeñarse en otro empleo, manejo de micosis, ótica, NPS y valoración por nutricionista. Igualmente, en la del 2019 y 2015 se establece apto para el cargo a desempeñar examen con alteraciones que no influye su capacidad laboral para el cargo, presenta alteraciones que pueden incluir en su aptitud laboral, aplazado. Igualmente, valoración médica ocupacional con énfasis osteomuscular del 2 de diciembre del 2015, donde en sus conclusiones y recomendaciones se dice hábitos de vida saludables, ejercicio regular, control de peso, dieta. En la valoración médica ocupacional del enero del 2016 se establece como conclusiones y recomendaciones pausas activas, autocuidado, higiene, postura, hábitos saludables y ejercicio. En la de noviembre del 2016 se establece similar circunstancia. Y en la del 10 de febrero del 2017, 4 de febrero del 2017, enero
de 2018 y diciembre del 2016 se establece como recomendaciones uso de EPP según panorama de riesgo, realizar pausas activas, autocuidado, higiene postural, hábitos de vida saludables, ejercicio, dieta. Igualmente se allegó certificado de acatamiento de las recomendaciones en abril de 2019, donde se establece no desplazarse con cargas de más de 10 kilos de peso, no realizar actividad física de impacto, evitar desplazamientos de cargo, seguimiento con recomendaciones recibido el 18 de julio del 2019. De estas recomendaciones no se evidencia que ninguna se desprenda del accidente de trabajo sufrido por el señor Villafañe en el año 2005. Estos documentos reúnen los requisitos establecidos en el artículo 244 del Código General del Proceso, no fueron tachados dentro de las oportunidades que determina la ley, por lo que se tiene por cierto su contenido. De los mismos se desprende la existencia de varias relaciones laborales entre las partes aquí trabadas, la terminación de los contratos con el preaviso respectivo, cumpliéndose con los requisitos establecidos en la ley, certificaciones de salud ocupacional, donde se establecen recomendaciones sin que ninguna de ellas se establezca recomendación por accidente sufrido con antelación al contrato que tuvo el señor Villafañe con la entidad demandada. Se reitera, de ninguno de tales probanzas se desprende que el demandante tuviera restricciones como consecuencia de dicho accidente, así como tampoco que el empleador fuera conocedor de los mismos, pues no hay ninguna evidencia que demuestre que fuera debidamente informado de tales hechos. Se allegó, según el demandante, al momento de la tutela, dicha pérdida de la capacidad laboral, que fue en el 2019, cuando el demandante ya no estaba vinculado con la entidad demandada. Y de ninguna de las pruebas se establece que se le hubiera notificado al empleador de tal restricción o tal pérdida de capacidad laboral. Se procede entonces a analizar la prueba recaudada en esta audiencia para establecer si se dan los supuestos planteados en el nivel mandatorio. De los interrogatorios de parte absueltos por el representante legal de la entidad demandada, el señor Ricardo Rebolledo López, y el demandante, señor Villafán, no se logra establecer ninguna confesión. Al contrario, ambos se limitan a corroborar el demandante lo informado en su libelo y el representante legal de la demandada lo informado en la contestación, por lo tanto no se ahondará más en estas dos declaraciones. De los testimonios rendidos por la parte demandante, tenemos que el señor Daney Montoya Valencia, quien laboró en el colegio demandado en la institución desde el 2011 hasta el 2016. Dice que cuando ingresó, el señor Carlos Alberto Villafán ya estaba laborando, era docente del área de educación física, que él le manifestaba que tenía una limitación física en la pierna y por eso se le daban por terminados los contratos. De esa manifestación tenemos que no es testigo directo de los hechos, sino que lo sabe porque el mismo demandante se lo contó. Agrega igualmente que él le manifestó que lo habían despedido por una limitación física, que se lo manifestó por teléfono. Que observó que era cojo, no sabe cuál pierna era sobre la que hacía el esfuerzo, que él lo conoció, un momentico, dice que el contrato era por el año lectivo y que se les daba por finalizado antes, más o menos un mes con antelación, que siempre se hacía una publicación en la página haciendo una convocatoria y que se adjuntaba la hoja de vida para el posible cargo, que finalizó por por culminación del contrato, que siempre hablan que quedan a la expectativa si los van a llamar o no. Es decir, de esta declaración inferimos que realmente el contrato terminaba por el año lectivo y que al terminarse ellos quedaban con la expectativa de si los llamaban o no, teniendo que reunir nuevamente una serie de requisitos porque tenían que adjuntar nuevamente la hoja de vida en una página donde se hacía una nueva convocatoria. Por lo tanto, no puede entenderse que el contrato es prorrogado, sino se termina y después tienen que volver a llenar unos requisitos para establecer si son derechosos
o no, o si se hacen acreedores nuevamente a trabajar con la institución. Dice que el actor le hizo un comentario por la culminación del año lectivo, que fue verbalmente, que le manifestó que era por la incapacidad que le habían terminado el contrato, que también después le contó que era por un accidente que habría sufrido. Desconoce las incapacidades, no sabe si el empleado conocía de restricciones o incapacidades, es decir, este testigo no es conocedor directo de ciertos hechos en lo fundamental, como era el conocimiento que pudiera tener el empleador de la situación de discapacidad o de enfermedad que padeciera el demandante. El señor Arley Flores Restrepo también fue compañero de trabajo desde el 2005 hasta el 2019. Dice que ingresó en el año, que el demandante ingresó en el año 2009, que se desempeñó de una manera óptima en el área de educación física, que le hacían exámenes de ingreso y egreso y que él tenía su historial respecto a la incapacidad que presentó, que el actor tenía una incapacidad reducida por su pierna, que tiene la movilidad reducida y se le dificulta bastante, que hacía sus labores bien, tal como lo refería el área de desempeño, que el empleador sí conocía de esa situación por los exámenes de ingreso y egreso, que en el último año del 2019 les hicieron llenar una bitácora para uso de actividades, que lo retiraron el 30 de noviembre, le dieron por finalizado el contrato, que no sabe por qué lo retiraron, que los contratos se terminan por lo de ley, después dice que le dijeron que no iba para el 2020 por presupuesto, cuando allí se requieren dos profesores de educación física. Y sabe que era un excelente trabajador. Dice que los reunieron en salas y que les informaron que no continuarían. Este testigo en esta parte no es coincidente con ninguno de los declarantes, ni siquiera con el mismo absolvente, el señor Villafañe, pues nunca informó que hubiera sido reunido en grupos con salas o que al momento de entregarle la carta de terminación de su vínculo laboral estuvieran más personas con él. Por lo tanto, deja serias dudas de la declaración. Si bien es cierto, fue compañero de trabajo y pudo darse cuenta de situaciones personales del mismo, las mismas no se evidencian de todo el contexto de sus manifestaciones ante este despacho. Hay algunas inconsistencias, algunos hechos los sabe porque el mismo demandante se los contó. Él dice que la empresa era conocedora de la situación del demandante, porque reposa en los exámenes de ingreso. Cuando de los exámenes de ingreso, prueba que se analizó con anterioridad, no se evidencia ninguna de esas circunstancias. Por su parte, la testigo Angélica María Cerón laboró en el colegio desde el 2013 al 2017, es decir, que no estuvo presente para el momento del retiro del señor Villafañe. Por lo tanto, no es conocedora directa de las causales que dieron origen al retiro del mismo. No se profundizará entonces al respecto. Sí dice que el demandante era cojo, pero esta situación debe ser valorada por otros hechos, toda vez que tanto los testigos de una parte como de la otra manifiestan situaciones diferentes y dentro del expediente no hay una historia clínica que así lo determine. El dictamen de pérdida de capacidad laboral, si bien es superior al 20%, no se establece la situación física, si el señor pudo por ese porcentaje ser cojo o caminar normalmente. Este despacho no puede conceptuar sobre esa situación y correspondía acreditarlo plenamente a la parte interesada. Por lo tanto, ninguno de los testigos dan convencimiento en este despacho de la situación del demandante. De los testigos de la parte demandada, vamos a resumirlos los tres. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿No se ha ido el audio? Sí, señora, por supuesto. Bueno, la Sí. señora Angélica María Cerón, Carolina Sierra Rojas y el señor, perdón,
La Angélica María Cerón no, ella es la del demandante. Los de la parte demandada, Carolina Sierra Rojas, Gladys González Orozco y el señor Luis Eduardo Parra, si bien tenían vínculo laboral con la empresa demandada, eran superiores jerárquicos o tenían cargos superiores de mando dentro de la empresa. Los testimonios son coincidentes entre sí en lo fundamental, básicamente en que los contratos se terminaron, la forma en que se le notificó al demandante, que no se prorrogaban, hacen referencia solamente al año escolar, explican, todos coinciden en la forma en que se terminaron y cómo se llamaban a los nuevos docentes que quisieran aspirar. En cuanto a la situación del último contrato del demandante, expiró normalmente por causas legales, pero además después de eso se decidió por razón de que disminuyeron estudiantes, se decidió contratar docentes con un escalafón más bajo que le representaba menos costo. Todos tres son coincidentes también en que no observaron ningún padecimiento físico en el demandante, que hubo algunas restricciones que se cumplieron y que ninguna de las restricciones dan cuenta de o devienen del accidente de tránsito sufrido por el demandante en el año 2005, es decir, con mucha antelación de ingresar a laboral al colegio. Un momentico. Bueno, ahí resumo para no alargar, porque básicamente todos dicen lo mismo. Concluyen en que el despido nunca se dio como consecuencia de un padecimiento físico, que no se dio tampoco la prórroga de los contratos, sino que se terminaba uno a uno. Y que además que si el término era fijo, es evidente de que de todo el material probatorio recaudado confluye en que era un docente el demandante y el contrato tenía una duración por el año escolar. Siguiendo entonces la tesis de las altas corporaciones, Corte Suprema de Justicia y la Constitucional, tenemos que para la activación de la garantía de la estabilidad laboral reforzada son necesarios varios requisitos, entre otros. Primero, que el peticionario se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que le impide o dificulte el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Segundo, que el empleador tenga conocimiento de tal situación. Y tercero, que si se dan las anteriores, que el despido se lleve a cabo sin permiso del Ministerio de Protección Social o de Trabajo. Lo anterior tiene sustento en que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, es necesario que se acredite que la situación de salud del trabajador le impide o dificulta sustancialmente el desempeño en sus labores en condiciones regulares, lo que no se logra con las pruebas aportadas al proceso, pues si bien es dado establecer que el demandante tenía unas recomendaciones, no se observa que ello haya incidido negativamente en el desarrollo de sus labores en condiciones regulares y efectivas, pues tampoco se acreditan indicaciones para restricciones en sus labores ni incapacidades por diagnóstico alguno. Aunado a lo anterior, no se logra probar que la paciente tuviera conocimiento de alguna patología o disminución con anterioridad al retiro de este. Según las probanzas y afirmado por el mismo demandante en su libelo, siempre fue calificado de manera óptima, tanto por su empleador como por los estudiantes, de tal modo que no se demuestra que sufriera alguna enfermedad que le impidiera tener un buen desempeño laboral. Sumado a lo anterior, tampoco se acreditó el cumplimiento del requisito de esta protección constitucional, como es el que se reitera que el empleador tuviese conocimiento de la situación de salud del mismo, pues no fue aportada probanza de ello, no existen incapacidades por diagnóstico por medio del cual se alega la protección especial y tampoco se observa recomendaciones laborales o restricción de incapacidad al momento de la terminación de la relación laboral por esta situación. Se concluye entonces por parte del despacho que el demandante no se encontraba en circunstancias de estabilidad laboral, pues su retiro no se debió a ningún padecimiento y para el momento de la terminación del contrato su empleador no tenía conocimiento de diagnóstico por pérdida de capacidad laboral y se dio por terminado por circunstancias objetivas, como ya se dijeron dentro de esta providencia. Dado lo anterior, no es posible despachar en forma favorable las pretensiones del demandante y se prosperan
las excepciones propuestas por el sujeto pasivo. En mérito de lo anterior, el juzgado 16 laboral del circuito de Cali Valle, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve primero, declarar aprobadas las excepciones propuestas por la Fundación Caicedo González Río Paila Castilla. Segundo, negar las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Carlos Alberto Villafán y como consecuencia de lo anterior se absuelve a la Fundación Caicedo González Río Paila Castilla. Tercero, costos a cargo de la demandante, se tasa tásense por secretaría y se tasa como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente. Cuarto, se ordena la consulta por ser adversa al demandante y quinto, se ordena el archivo una vez que ejecute